hay una condición para recibir la sabiduría de Dios. ¿Cuál es? Ser recto. Él provee, fíjate, ay, ¿cómo le explico? Pero sí me entiende, ¿verdad? Fíjese bien. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Él provee de qué? ¿De qué? Sana. ¿Por qué dice sana? Porque hay una sabiduría enferma. Lo mismo que dice Pedro cientos de años después. Busca como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Dios Padre provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Por qué ustedes, quiero que levanten su mano, están recibiendo ustedes en sus estudios aquí sana sabiduría? ¿Ha puesto esa sabiduría largura de días en su mano derecha y riqueza y honra en su mano izquierda? ¿Se han visto las caras de su antes y su después de cuando llegaron aquí? Sí. ¿Cómo les ha cambiado la cara? Simplemente, ¿cómo les ha cambiado la cara? ¿Por qué? Porque están siendo alimentados de sana sabiduría. ¿Pero por qué? Porque hay rectitud en su corazón. ¿Sabe en dónde manifestaron la rectitud de su corazón? En hacer el esfuerzo y el sacrificio de venir a estudiar. ¿Y cuánta gente creen ustedes que oye el llamado y no lo obedece? No lo hace. Por eso, por esta razón, es que el reglamento del instituto dice que no prestes tus notas, ni que prestes los audios. El mismo reglamento te dice, puedes prestarle 2 o 3 clases a alguien para que oiga las clases. ¿Con qué propósito? Que ellos se den una idea de lo que se está enseñando aquí y digan, yo quiero eso, yo quiero ir. Pero ustedes creen que si, por ejemplo, si ustedes le prestan 1 o 2 audios a alguien y luego ese alguien les dice, no, dame más, tráeme más, y luego él quiere predicar o enseñar eso por allá en su iglesia, y estoy hablando sea cualquier hermano en Cristo, incluyendo hasta un pastor, no, a ver, préstame tus notas y préstame tus audios, los voy a revisar, voy a ver qué te están dando. Y luego ellos predicar lo que aprendieron en los CDs, en los audios que tú le prestaste o en tus notas que tú te prestaste. Tengo una pregunta, ¿creen que eso es recto? No. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Quieren saber? Piratería espiritual. Por eso, porque la sabiduría, Dios es celoso, sabemos que Dios es un Dios celoso, y Dios nada más da lo suyo a quien paga el precio, a quien paga el precio, a los rectos. No, yo detesto, es cuestión de honra, cuestión de humildad, es cuestión de ser recto delante de Dios. No puedes ver un sermón en el internet y luego decirle a la gente, Dios me habló y me reveló anoche. No, es mejor que digas, ¿saben qué? Estuve checando en el internet, encontré una buena palabra de Dios que dio fulano de tal y sentí en mi corazón compartírselas. Recto delante de Dios, porque solo los rectos reciben la sana sabiduría. La sana sabiduría. Me ha pasado así que me han invitado a predicar a iglesias y luego he oído que el pastor habla del sermón que dio hace 8 días y que muy bueno, que Dios se lo reveló y que quién sabe qué, y luego llega la esposa y sin querer lo echa de cabeza. El domingo pasado estuvo re bueno el sermón que encontró mi esposo en el internet.
Y él vendiendo como Dios le habló. ¿Sí me explico? Eso no es recto delante de Dios. Eso no es recto delante de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Tiene usted que cuidar el ser recto delante de Dios para que Dios le dé una sana sabiduría a usted. Usted puede compartir la sabiduría que Dios le está dando única y exclusivamente con su cónyuge, porque usted es uno con él o una con él, nada más. Enséñele, platíquele, compártale. ¿Sí? Use usted sus notas para compartirle. Deje que oiga 2, 3 clases, 4 y dígale, vente a estudiar. Si no puede venir, entonces ahí está el internet. Como pueda, como quiera. Amén. Aleluya. Pero sí sean celosos con esto, sean rectos, porque si usted, déjeme ponerlo así, si usted presta sus notas o sus audios que son para uso de usted nada más, se les permite comprar algunas clases porque es para el uso exclusivo de ustedes, alumnos, hijos de Plan Formación Colegio, nada más para ustedes, para que ustedes se sigan retroalimentando, para que luego ministren a otros. Se han usado ustedes por otros, pero si ustedes vienen, pagan el precio y dan lo dan, ¿quieres mis notas? Sí. ¿Vas a enseñar esto? Oye, yo tengo unas muy buenas notas, ve, te las voy a fotocopiar y te las voy a dar. ¿Sabe qué está haciendo? ¿Quiere que se lo diga? Usted está prostituyendo lo que Dios le dio. A usted, que pagó el precio y vino aquí. Y le voy a decir por qué. Porque Dios le ha placido darnos a nosotros esta revelación y esta sabiduría y este conocimiento. Por eso pagamos el precio de estudiar más de 3 institutos bíblicos. Y todavía otros estudios mesiánicos. ¿Me está escuchando? Con judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque es el llamado que Dios nos dio. Y pagamos el precio. Y no es justo, ni es sano, ni es recto delante de Dios que el hecho de que Dios le trajo a usted aquí para recibir usted lo que usted está recibiendo, usted lo prostituya con otros. Si Dios le hubiera placido dárselo a otros, así como nos lo dio a nosotros por su gracia, se lo hubiera dado a los otros. ¿Pero por qué no se las dio? ¿Por qué no se las dio? Porque no quiso. Sus razones tendrá. Y la Biblia las habla, ¿verdad? Ya las vimos. Sus razones tendrá el Señor. Yo no soy más que los de allá afuera, tampoco menos. Pero si a Dios nos dio esta sabiduría a nosotros, bien se las puede dar a los de allá afuera. Así como nos la dio a nosotros. ¿Por qué no se las ha dado entonces el Señor? Porque el Señor quiere que paguen el precio ellos, porque Él solamente da su sana sabiduría a los de recto corazón. Aunque usted no lo crea, yo oro, Padre, manda los mejores, los de corazón dócil, recto, humilde, bien delante de ti. Ya han venido algunos que no son y los he dado de baja. Y no me ha importado que sean pastores y se han ido echando chispas y maldiciéndome y me vale un cacahuate. Una vez vino uno que me dice, no, es que yo sí quiero aprender bien para poner mi propio reino. No duró una semana. Y todavía cuando le dije, creo que este no es tu lugar, tienes que buscar otro instituto bíblico, que me dice todavía, voy a hacer de cuenta que no me dijiste nada, voy a orar al Señor para que te redarguya hoy en la noche. Y le dije, creo que no has entendido el idioma en el que te estoy hablando. No te quiero volver a ver aquí. Ahí está la puerta. Es así de fácil y de sencillo. Acuérdense que el porqué detrás del qué. El porqué detrás del qué. ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por saber más? No es un buen porqué. Si quieres estudiar por ser mejor hijo de Dios y llevar mucho fruto en toda buena obra, esa es una buena razón.
recta delante de Dios. Nada más por tener un papel, o 2 papeles, o más papeles, ese no es recto delante de Dios y no es un buen porqué. Y siempre el por qué hagas las cosas va a determinar el resultado. El por qué hagas las cosas va a determinar el resultado. Siempre me gusta estar viendo el por qué la gente quiere servir, el por qué la gente quiere hacer esto, el por qué la gente quiere hacer lo otro. ¿Me escuchan? Como decía ayer en la predicación, creo que sí fue ayer, lo de los líderes, que decía aquí no existe la palabra líder, porque esa es una zanahoria que le ponen enfrente a la gente para que la gente haga cosas. Y en la iglesia no se debe hacer cosas porque quiero ser líder. En la iglesia se deben hacer las cosas porque amo a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Y por eso quiero servir. No por nombramiento y puesto. ¿Me escuchan? Por eso aquí, si ustedes se fijan, no usamos ese vocabulario aquí. Aquí en lugar de líder son asesores o discipuladores, algo así. Asesor, colaborador, equipo ministerial. ¿Ok? Porque el hecho de decir líder siempre mueve a la gente en su ego. Siempre va a mover el ego de la gente. Y no es una razón correcta delante de Dios, hacer las cosas por ego, sino por amor a Él y por amor al prójimo, por amor a la gente. Amén. Digan conmigo, híjole, man. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque nada más tengo que cambiar mi corazón. ¿Verdad? Nada más. Ya no voy a servir porque, quiero ser del cuerpo de liderazgo de aquí. No. Voy a servir porque amo a Dios y quiero que la gente esté mejor. Amén. Aleluya. Eso es lo que debe mover tu corazón. Si no, entonces, párate, detente, take it easy, man. Como dicen los que dicen Aiwana, ¿verdad? Take ese man. O sea, usted tranquilo, ¿verdad? Relajado y déjese llevar por el Señor, no por el hombre. Amén. Aleluyita. En estos, si ustedes compran estos y también checan su concordancia exhaustiva, la nueva concordancia exhaustiva Strong, van a comprobar lo que les voy a platicar ahora, lo que les voy a compartir ahora. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el original no dice dones espirituales, sino aquí la palabra es asuntos espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Esto de ídolos mudos está hablando de ídolos muertos. Son mudos porque son muertos. Por tanto, verso 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. ¿Sí saben lo que quiere decir anatema? Anatema realmente quiere decir maldición. Llama maldito a Jesucristo. Ok, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesucristo, y nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede decirle Señor a Jesucristo más que por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan cuando eran inconversos. A veces se nos olvida eso. Pero cuando éramos inconversos y nos decían, a ver, dile Señor a Jesucristo, la verdad es que, ¿por qué le voy a decir Señor? Si además es el Hijo de Dios. En todo caso se lo diría a Dios. Pero ¿por qué Señor? ¿Por qué le voy a decir Señor? Necesita verdaderamente haber una revelación del Espíritu Santo en nosotros para llamar de todo corazón Señor a Jesucristo.
Cuando nosotros, la connotación de esta palabra está diciendo de que decirle Señor a Jesucristo es decirle amo. Y nadie puede llamar amo de su vida a Jesucristo si no le ha sido revelado esa relación por el Espíritu Santo. ¿Sí? Anatema quiere decir maldito, porque lo está comparando como con cualquier otro ser humano. Cualquiera que dice, voy a leerlo para otra vez, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Déjame decírtelo así, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama común y corriente humano a Jesucristo. Eso es anatema, ¿sí? Decir que Él es un humano como cualquier otro. Eso es anatema, es un anatema. Decir que Jesucristo fue un ser humano, un hombre como cualquier otro, que simplemente estaba muy iluminado y tenía pues muy buena filosofía acá y todo eso, pero de ahí a decirle amo de mi vida, ¿sí? ¿Entendemos el punto, la diferencia? Por eso realmente anatema quiere decir maldito, porque todo ser humano fuera de Cristo Jesús, ¿cómo está? Maldito, ¿verdad? Y solamente podemos decirle a Jesucristo amo de nuestra vida, ¿verdad? Por eso dice arrepentíos, quiere decir deja de ser el amo de tu vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, deja de ser tú el amo de tu vida para que el reino de Dios sea quien reina tu vida. El reino de Dios, Jesucristo, sea el que ahora reine tu vida. Digan amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Verdad que sí? Digan, esto conviene. Así es, todo lo que ha hecho Dios Padre es para nuestra conveniencia, para nuestra conveniencia. Hasta Él dice, búscame porque te conviene, búscame porque te conviene. Yo le doy galardones al que me busca porque sabe que le conviene. ¿Por qué? Porque sabe que doy galardones. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Eso fue casi un anatema. Alabado sea, Señor. Bueno. Ok. Vamos a dejar ahí, nada más quiero decir del versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí donde dice dones, está diciendo temas. ¿Ok? En el original habla de temas, asuntos e intervenciones. ¿Ok? No son dones como tales que son regalos de Dios a nosotros, como los que vimos en Romanos, sino son asuntos, temas e intervenciones espirituales, o sea, por el Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversidad de temas, temas, acciones e intervenciones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo enseña esto porque la iglesia de Corintios pensaba que había diferentes espíritus y que según cada espíritu trabajaba en uno, ¿sí? Y entonces lo que enseña aquí es que no, es un solo Espíritu Santo y todo lo que Él hace son intervenciones de Él a través de nosotros para provecho de nosotros y de la iglesia. Amén. Ok, vamos a continuar con nuestra clase de dones, entre comillas, espirituales, ¿verdad? Que estamos viendo que en realidad son intervenciones espirituales. A veces una vez me preguntaron, bueno, pero ¿por qué no son dones? Porque no son los dones, y realmente no son dones precisamente porque Dios no hace acepción de personas, número uno, y número dos, porque no es para vanagloriarnos. La gente que interesa que sean así de, no, es que sí son dones, porque yo tengo el don del discernimiento de espíritus, ¿verdad? ¿Y qué con eso?
pues yo no lo tengo y también me voy a ir al cielo, ¿y qué? ¿No? Pero sin embargo hay muchas iglesias que se mueven por eso, se mueven, acuérdense que no por el amor de Dios y por el amor a la gente, sino por el amor al poder. Hay niveles. ¿Sí me están escuchando? Y no es el punto, porque si manejan esto de los dones, no, yo tengo este don y yo tengo este otro don, y es bien fácil, ¿verdad? Así hasta cualquiera retiene a la gente. Tú acabas de llegar a la iglesia, ¿no? Ya llegaste. Y yo soy el pastor, el ministro de la iglesia, o un líder, ¿no? Entre comillas. Y entonces de momento te me quedo viendo. Y te digo, oh, el Señor me está revelando que tú tienes el don de discernimiento de espíritus. Ya la amarré. Ya la amarré, ya no se va de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque alimenté su ego. Y muchas iglesias así se mueven. Así hacen las cosas. Ya ella aquí va a estar, porque aquí la hermana tiene el don de discernimiento de espíritus. Entonces cuando quieran saber algo de alguien más, vayan y pregúntenle, ¿no? Entonces, ¿qué? No sé si me están captando. Entonces acuérdense que buscar y encontrar el porqué detrás del qué es encontrar la verdad. Jesucristo no busca lo que hacemos. Jesucristo nunca trata con nuestras obras. Eso lo hace la ley. ¿Sí? Jesucristo trata con la verdad de nuestro corazón. Él no dijo que si tú adulteras, Él no dijo que tú cometes adulterio cuando ya te acostaste con quien no debías. Él dijo que si tan solo deseas a alguien, ya. Él no trata con nuestros hechos, sino con nuestro corazón. ¿Sí? Por eso lo que a Dios le importa es el por qué estás haciendo las cosas. Eso es lo que va a hacer que des poco o mucho fruto, o no des fruto. El por qué estás haciendo las cosas. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, por eso es que realmente no son dones, porque precisamente eso muchos lo manejarían. Pues yo tengo el don de hacer milagros, yo tengo el don de fe, yo tengo el don de esto, yo tengo el don, y yo tengo, y Dios me dio, y es puro alimentar el ego. Y no está bien, no es correcto. Amén. Por eso son hechos, y lo dice la palabra, vamos a Corintios, son hechos del Espíritu Santo en el creyente, para edificación del creyente y para edificación y provecho de la iglesia también. Amén. Pero es algo que el Espíritu Santo hace por sí mismo. Nos quedamos entonces en 1 Corintios capítulo 12, del 1 en adelante, ¿verdad? Fíjese bien, vamos a empezar desde el versículo 6 para continuar. Dice, y hay diversidad de operaciones. Esta es exactamente la palabra a la que Dios se está refiriendo. Operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Operaciones del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sí? Hay diversidad de operaciones. Yo dije temas, dije asuntos. Dice en el verso 1, donde dice dones, está hablando de temas, asuntos e intervenciones. Aquí dice operaciones. Fíjense cuál es la connotación. ¿Quién hace las operaciones? El Espíritu Santo. No nosotros. Nosotros somos instrumento de las operaciones del Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos nada más, y es lo que vamos a leer aquí en Corintios. Lo leyeron de tarea, como les dije, el capítulo 12. Ustedes ven adelante que dice, Él reparte como Él quiere, ¿verdad? Eso de que reparte es de que te escoge a ti para hacer una intervención, una operación espiritual, o a ti, o a otro. Y dependiendo de la relación que tienes con Él, es como más te puede usar o menos te puede usar. ¿Sí? Muy bien, entonces dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. Está aclarando,
tú no haces lo que haces porque tengas un espíritu que se dedique a eso, ¿no? A los milagros. Y tú no haces lo de las sanidades porque tienes un espíritu de sanidades. Y tú no haces lo de la fe porque tienes espíritu de fe. Y tú no haces lo de profecía porque tienes espíritu de hacer profecía. Y tú no haces lo de interpretación de lenguas o de lenguas porque tienes espíritu. Pablo vio que eso estaban pensando los de Corintios. Ay, mira, yo tengo esto, porque tengo un espíritu que hace esto. Dios me dio un espíritu que te hace esto, que hace esto. Y Pablo les está diciendo, no, todo lo hace el mismo espíritu. Y son diferentes operaciones, diversidad de operaciones, diversidad de acciones, diversidad de intervenciones. Entonces está aclarando, dice, y hay diversidad de operaciones. En el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de asuntos, intervenciones, operaciones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, los que ayudan, porque aquí en Corintios también habla de esos ministerios. Aquí en el capítulo 12, los que ayudan, los que administran, también son ministerios, los que sirven. ¿Sí me escuchan? El ministerio de ayuda es tan importante y vital como el ministerio del apóstol o del profeta. No hay ninguna diferencia delante de Dios. Lo que a Dios le agrada no es cuánto tú haces, sino que tú hagas lo que Él quiere que hagas. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo le diga. Hechos 13:22. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, que él va a hacer lo que yo le diga, no un montón de cosas que él quiera hacer para mí. No, él va a hacer lo que yo le diga. Lo que a Dios le agrada es que tú hagas lo que Él te está diciendo que hagas. Si Dios te manda a limpiar las sillas y tú te dedicas a limpiar las sillas, cuando llegues al cielo te va a dar la misma corona que le va a dar al evangelista que Dios mandó a evangelizar a millones de gentes, a millones de personas. No sé si me estoy explicando. Amén. No hay niveles en el ministerio y no hay niveles en el reino de Dios. Un maestro nos contó esta historia que muere el pastor de una iglesia y al día siguiente muere el velador de la iglesia. Y más o menos eran contemporáneos y muere uno y al día siguiente muere el otro, y entonces están allá en el cielo, y entonces llega el Señor Jesucristo, llegan ellos a su presencia, y les dice el Señor Jesucristo, a ver, les voy a dar su corona, les voy a dar su recompensa, les voy a hacer entrega de su morada. Entonces primero llama al velador, creo que había muerto primero el velador, llama al velador y a ver, ¿quién llegó primero, no? Entonces ya el velador, pues yo, Señor, y entonces ya llama al velador, y entonces a ver, pues tú eras el que cuidabas la iglesia del hermano, ¿verdad? Sí, buen trabajo, hijo, buen trabajo. Y entonces agarra y le da tu corona, tu séquito de ángeles que te van a servir, las llaves de tu morada, está aquí a la vuelta. Y entonces, cuando el Señor dice está aquí a la vuelta, se ve así la imagen como en Blu-ray. Esa es la última versión, ¿verdad? Blu-ray, ya no es DVD, ahora ya están cambiando a Blu-ray, para que sepan, ¿no? Entonces, y los que saben, pues ya lo saben. Y entonces, y ve la morada, ¿no? Les muestra la morada, y entonces el pastor de la iglesia empieza a ver, wow, qué corona, mira nada más. Mira cuántos ángeles le está dando el Señor para que le sirvan. Mira nada más cómo lo vistió, wow, qué barbaridad. Y luego ve la casa que le está dando, qué mansión, qué casota, qué bárbaro. Y luego empieza el pastor, imagínate.
Imagínate, si a este que cuidan, a este que cuidaba la iglesia, que lo único que hacía era cuidar la iglesia, lo único que hacía cuidar el templo, le está dando todo eso, imagínate. ¿Verdad? Era un pastor que creía que hay niveles. Y entonces ya le entrega todo y le dice, ahora tú, pastor, pasa para acá, siervo de Dios, pasa para acá, acércate, ¿no? Y entonces le dice tu corona, y le da una corona igual, ¿no? Ah, chihuahuas. Y su séquito de ángeles para servirle, y el mismo número de ángeles, igual, de las mismas estaturas, todo igualito. Ah, chihuahuas. Y le dice, tu morada está de este lado, está acá a la vuelta. Y ve la morada y dice, igualita a la del velador. Igualita a la del velador. Y entonces el pastor empieza así como que, ay. Y entonces el Señor lo ve así medio raro, ¿no? Medio inquieto, medio trastornado, ¿no? Ya saben por qué estaba trastornado, ¿verdad? Ya saben qué le trastornaba a él, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te pasa, no? Y dice, ay, Señor, pues, es que la verdad me da pena, me da mucha pena, la verdad. O sea, no sabes qué incómodo es para mí esto, ¿verdad? De veras. Pero ¿qué crees? Que pues, es que me diste una corona igual a la de mi siervo, ¿no? Al cuidador del templo y los mismos ángeles, ¿no? Y la misma casa, o sea, una casa igualita, no tiene nada de más. Y dice, sí, pues sí, ¿y cuál es el punto? Dice, pues es que, ay, Señor, no quiero verme mal, ¿no? Más de lo que ya, ¿verdad? Dice, pues es que él era el velador del templo y yo era el pastor. Entonces, y le dice, mira, yo a él lo puse a cuidar el templo. A ti te puse a ser el pastor de la iglesia. Y tú hiciste lo que yo te dije que hicieras. Seguiste tu corazón e hiciste lo que yo quería que hicieras. Y él también. A ti te puse de pastor, a ti te puse a predicar, a ti te puse a compartir el evangelio, a ganar almas para mí, para el reino, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer aquello. Todo lo que te dije que hicieras, lo hiciste. Bueno, algunas cositas ahí las cambiaste y le pusiste de tu ronco pecho y etcétera. Pero dentro de lo que cabe, hiciste lo que querías lo que quería que hicieras. Y ¿sabes qué? A él lo puse a cuidar la iglesia y a orar todas las noches por ti para que tú pudieras hacer lo que quería que hicieras. Y él también lo hizo. Hizo exactamente lo que yo quería que él hiciera. Entonces, por eso les estoy dando lo mismo. Y así es, y eso lo enseña la Biblia. En la parábola donde el Señor Jesucristo habla de los jornaleros, Él les da el mismo pago a los que trabajaron todo el día que a los que llegaron y trabajaron una hora. La historia es bastante clara, el ejemplo es bastante claro. El mensaje de esa historia, de esa parábola, es de que Él no paga por obras. ¿Cuánto hiciste? ¿Verdad? Unos trabajaron 12 horas. Unos fueron llamados a servir y a trabajar 12 horas. ¿Y los otros cuánto trabajaron? 1 hora. 1 hora. ¿Y cuánto les pagó el Señor? Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no paga por lo que haces. Dios paga por lo que le obedeces. Dios paga por obediencia. Por obediencia. Ok, entonces dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Le es dada qué? La manifestación. No le es dado el don,
sino le es dada la manifestación de la operación o de la intervención del Espíritu Santo. ¿Para qué dice aquí? Para provecho. Para provecho. ¿Para qué hace el Espíritu Santo las intervenciones? Para provecho. Esto quiere decir, les digo esto para que nadie se quiera parar el cuello. Es para provecho, mas no para que se vanaglorien o se vanaglorien. Mas no para que se vanaglorien. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación. Manifestación. O sea, le es dada la manifestación de la operación del Espíritu Santo a través de él. Le es dada la manifestación del Espíritu Santo, mas no un don especial. ¿Sí me captan? Amén. Le es dada la manifestación de la operación, mas no la capacidad de ejecutar la operación. Eso es lo que quería decir. No es lo mismo que creamos que el Espíritu Santo nos dio la capacidad o el poder de nosotros discernir espíritus, o palabra de ciencia, o palabra de sabiduría. No es lo mismo que creamos que Él nos dio esa capacidad o ese poder, a que sepamos que Él nos da la manifestación de esa capacidad y poder que es de Él, y le pertenece a Él, y que simplemente nos usa. Entonces, nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Digan conmigo, para provecho. Siempre es para provecho. Siempre la manifestación del Espíritu Santo, sea palabra de ciencia o conocimiento, que es lo mismo, sea palabra de sabiduría o sea discernimiento de espíritus, es para provecho. Es para provecho de los creyentes o de la iglesia. Amén. Entonces, verso 8, porque a este, aquí empieza a poner el ejemplo, empieza a explicar, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Pero fíjese bien, antes mencionó manifestación, entonces, ¿qué está? Acuérdense que esto fue escrito en griego, y el griego es muy intenso, el griego es muy intelectual. Por eso tenemos que leer y pensar casi como los griegos. Acuérdense, el griego era muy intenso. Hablaban poco, pero con un significado y una connotación muy amplia. Entonces, está hablando de, antes menciona la manifestación, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? ¿Un don? ¿Qué es? Una manifestación. ¿Una manifestación de quién? ¿Quién es el que tiene el poder o es capaz de dar esa manifestación? El Espíritu Santo. Mas Él jamás nos da a nosotros esa capacidad o poder. ¿Sí me expliqué? Acuérdense que nosotros estamos empoderados porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero tú no puedes hacer un milagro por tu propia cuenta. Jesucristo, todos los milagros que hizo fue porque el Espíritu Santo se lo dijo. El Espíritu Santo le dijo, va a venir, vas a ir caminando y te va a gritar un ciego, que se llama Bartimeo. Y le vas a dar la vista cuando tú le preguntes qué es lo que quiere Él que tú le hagas. Siempre el Espíritu Santo guió a Jesucristo. Él lo dijo claramente, las cosas que yo las hago, no las hago por mi propia cuenta. Y eso es lo que muchos ministros que ignoran esto, quieren hacerlo así. O sea, dicen, yo tengo el don de milagros, y yo hago milagros, y entonces dicen, a ver, te voy a hacer un milagro ahorita en nombre de Jesucristo, y en nombre de Jesucristo te doy este milagro, ¡pum! ¿Ok? Y si no lo recibes, ay hermana, estás en mucho pecado, ¿eh? No. Si el Espíritu Santo quiere hacer un milagro en ella, el Espíritu Santo le habla al creyente y le da palabra de
conocimiento. La palabra de conocimiento es algo que está pasando en ella. Tiene problemas de columna. Esa es palabra de ciencia o de conocimiento. Luego viene la palabra de sabiduría. Quiero que ores por ella para que sea sanada. Es la palabra de sabiduría, nos dice lo que Dios quiere que hagamos. No lo que está pasando, sino lo que Dios quiere que hagamos. Y luego dice, ora por ella para que sea sanada. Y entonces viene, ahí sí, los dones de sanidades. Y esos sí son dones porque es una sanidad que verdaderamente te regala Dios y se queda en ti. Y es la única vez que aparece la palabra dones en este capítulo. Entonces fíjense cómo operaron las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Quién me dijo lo que tenía la hermana? ¿Quién me dijo lo que yo hiciera con ella? ¿Y quién hizo el milagro en ella? No fui yo. ¿Fue para que me parara el cuello? Fue para provecho de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el provecho de la iglesia? Ella recibe su milagro, es sanada, y el testimonio. Ese es un gran provecho para la iglesia. Por eso tú no puedes estar orando nada más por quien sea. Nada más porque está enferma la hermana, voy a orar por ella y ya. No, tienes que orar por alguien sino porque el Espíritu Santo lo está mandando. Si tú oras por alguien que el Espíritu Santo no te está mandando, es a título personal y no va a pasar nada. Cuando tú oras por alguien guiado por el Espíritu Santo, ahí sí va a pasar algo. Amén. Aleluya.